Bienvenidos al canal En la Palabra de Nadie. Esta vez, junto al filósofo y profesor de filosofía Nicolás Pérez, daremos un repaso histórico y un análisis del argumento ontológico. En esta repasaremos el argumento ontológico desde sus orígenes con San Anselmo, pasando por la filosofía de Descartes, las críticas de Kant, de Hume y la influencia que tuvo la lógica modal en las diferentes versiones modernas del argumento ontológico. Finalizando así una trilogía sobre argumentos teístas, analizamos el argumento cosmológico con Santiago Pérez Bergliafa, el argumento teleológico con Daniela Pérez y ahora el argumento ontológico con Nicolás Pérez. De casualidad, de forma no premeditada, me quedaron los 3 videos con un invitado de apellido Pérez. Esto fue simple casualidad y no hay ninguna relación de parentesco entre ellos. Si les gusta este tipo de videos, no duden en suscribirse y apretar la campanita para estar al tanto cuando suba un nuevo video. Y los dejo ahora con la entrevista a Nicolás Pérez. Espero que lo disfruten. ¿Se podría decir que el argumento ontológico nace entonces en el siglo XI con San Anselmo? Sí, se podría decir que es el argumento ontológico ya formado, digamos, en el siglo XI. Hubo antes algunos intentos, pero que no llegaron a ser lo que Anselmo formuló realmente en el siglo XI. En su libro Proslogion, en el capítulo 2 y 3, lo que intenta probar es demostrarles a los necios, en este caso serían los ateos, digamos, que Dios se puede probar por medio de argumentos. Se les llama ontológico porque el argumento no apela a otras instancias de tipo empírica, como el cosmológico o el teleológico, sino que utiliza solamente, digamos, una batería de argumentos que son a priori y que se pueden demostrar por medio de la lógica o por medio de razonamientos válidos y solamente hablando ellos. O sea, lo único que estamos tratando aquí son con definiciones de términos y con deducciones a partir de definiciones. ¿Se puede decir que sigue más o menos la línea de filosofía de lo que fue Parménides con su primer sistema hipotético deductivo? Claro, la idea es intentar demostrar, como lo hizo Parménides, solamente con argumentos deductivos y que partiendo de un axioma que se considera justamente postulado como verdadero en sí, se pueden deducir a partir de ahí varios teoremas que si son válidos, entonces lo único que hacían es desprender de la verdad evidente que sería un axioma. El tema con los argumentos ontológicos es que están bien deducidos. No es el problema la deducción, no es el problema la lógica, sino el aceptar las premisas de entrada, o sea, aceptar los axiomas. Ese sería el problema principal. ¿Y cómo se podría formular el argumento ontológico? ¿Cómo se podría resumir? Claro, Anselmo postula 2 argumentos que son muy parecidos, pero que se pueden resumir. Él lo que dice es que llama a Dios al ser más grande que es posible de pensar. Esa es la definición que da Anselmo. Llamemos Dios al ser más grande que es posible de pensar. Ahora, a partir de aquí, si uno acepta este axioma, sigue con los teoremas, que es el siguiente. Este ser, que es el más grande que se puede pensar, puede existir en el pensamiento, y todo el mundo acepta que puede existir en el pensamiento. Bien, pero Anselmo dice, pero si yo postulo que este ser, que es el más grande posible de pensar, existe en el pensamiento y en la realidad, entonces este ser es superior al otro que existe solamente en el pensamiento. Con lo cual uno vuelve a decir, sí, tiene razón. Con lo cual dice Anselmo, el ser que existe en la realidad, que es el más grande posible de pensar, es el ser al que llamamos Dios y no al que solamente existe en el pensamiento. Porque claramente el que existe en la realidad es superior al que existe solo en el pensamiento. Y a partir de aquí dice, bueno, entonces Dios existe porque justamente es este ser que es el más grande posible de pensar. Entonces lo que está haciendo Anselmo es tratar de derivar la existencia de la esencia de Dios. O sea, la idea de Anselmo es pensar que en la esencia de Dios está su existencia. No lo dice explícitamente, pero lo dice de este modo. Y ese sería más o menos el núcleo, digamos, del argumento ontológico. Este argumento, que es para mí, a mi modo de ver, tan extraño, llegó a convencer hasta el propio Bertrand Russell, ¿no? En el caso de Russell, sí, él dijo que en un momento lo llegó a mencionar que era sólido y que tenía razón, Anselmo, pero después se dio cuenta que no. Y él dijo después que uno sabe que hay una falacia allí, pero que no sabe cuál es. O sea, esta idea de que es tan difícil de refutar, aunque uno le suene mal de algún modo, le diga, bueno, aquí hay algo, hay gato encerrado, hay algo que no cierra, pero es muy difícil de saber qué no cierra. Son como los argumentos de Zenón en contra del movimiento. A uno les parece que hay algo allí sospechoso de falacia,
sin embargo no lo puedes refutar fácilmente, y de hecho no lo refutaron fácilmente. Sí, lo mismo pasa con los argumentos de Parménides, ¿no? Que bueno, la filosofía de Zenón parte de ahí. Me gustaría mencionar una reducción al absurdo del filósofo australiano Douglas Gaskin. La primera premisa es: la creación del mundo es el logro imaginable más maravilloso. La segunda: el mérito de un logro es el producto de su calidad intrínseca, la capacidad de su creador. Cuanto mayor sea la discapacidad o minusvalía del creador, más impresionante es el logro. La cuarta dice: la minusvalía más formidable de un creador sería su inexistencia. La quinta dice: por lo tanto, si suponemos que el universo es el producto de un creador que existe, podemos concebir un ser más grande, a saber, uno que lo creó mientras no existía. La sexta y la final es: un Dios existente, por consiguiente, no sería un ser tan grande que uno más grande no pudiera concebirse, porque un creador incluso más formidable e increíble sería un Dios que no existiera, por lo tanto, Dios no existe. Claro, sí. Yo hice uno parecido con un superhéroe. Cosmo es el superhéroe más grande jamás concebido. Cosmo tiene todas las propiedades positivas y ninguna negativa, o sea, ninguna debilidad. Cosmo puede existir en el pensamiento, y Cosmo puede existir en el pensamiento y en la realidad, con lo cual el superhéroe más grande concebido es el que existe en la realidad y no solo en el pensamiento. Por lo tanto, el superhéroe más grande concebido existe en la realidad, por lo tanto, Cosmo existe. O sea, yo puedo demostrar absolutamente todo con ese argumento. Claro, ahí sería bueno meternos en cuál es la premisa falsa o cuál es la falacia dentro del argumento. El problema con el argumento de Anselmo, primero que Anselmo lo plantea este argumento para los ateos. Como diciendo, el ateo es alguien no que le falta fe, que es algo raro esto, porque generalmente uno que piensa que el ateo le falta fe. Sin embargo, para Anselmo el ateo no es que le falta fe, sino que le falta razón. O sea, la idea es que no entiendes del todo el argumento. Si entendiera el argumento, creería en Dios. Yo creo que la falla del argumento de San Anselmo, que hubo muchas en realidad, es que el argumento de Anselmo lo único que puede demostrar es la posibilidad de un Dios. Todos los argumentos ontológicos lo único que demuestran de última es que Dios es posible. Ahora, si Dios es posible, y de ahí está el tema que después se va a agarrar la lógica modal, entonces existe necesariamente. Pero esta es una lógica modal que todavía no estamos viendo con Anselmo. Pero si Dios es posible, también es posible que no exista. O sea, la posibilidad no indica una existencia de tipo real. Con lo cual, yo puedo aceptar que Dios es posible, pero con eso no estamos demostrando absolutamente nada. Siempre todo argumento ontológico lo único que puede demostrar es que Dios es posible. Yo no creo que pueda demostrar nada más que eso. Hasta los ateos podemos aceptar que Dios es posible. Eso no implica que Dios exista, son cosas distintas. Entonces la existencia de Dios no es su posibilidad, esa sería la idea. Si uno sigue la lógica, y sobre todo la lógica modal, concluye otra cosa que lo podemos ver con el argumento de Gödel. Pero el principal problema es ese, que ningún argumento ontológico convenció jamás a nadie. O sea, falla en esa primera cuestión que es la de convencer. ¿Por qué? Porque los creyentes creen no por argumentos, sino por fe. Y ningún creyente te necesita de ningún argumento para creer. Con lo cual, ¿para qué existe el argumento ontológico? Solamente existe para hacer teología, para intentar poner en una cuestión racional algo que él ya aceptó de antemano, que es que Dios existe por fe. El mismo San Anselmo no llegó a creer en Dios por ningún argumento, lo concibió después de haber creído. Ya, fíjate que William Lane Craig, en los debates que hace, nunca dice voy a demostrar que Dios existe, siempre dice voy a demostrar que Dios es posible o que el teísmo es más razonable que el ateísmo. Que sea más razonable no implica necesariamente que Dios existe. O sea, no hay forma de demostrar que Dios existe. Sin embargo, a mí me parece que hay argumentos que son mucho más persuasivos, que me parece que tienen mucho más peso argumental a pesar de ser erróneos. Me refiero principalmente al argumento cosmológico, que ya he tratado en otros videos. Después de San Anselmo, el argumento se siguió reciclando, ¿no? Luego de San Anselmo, el René Descartes, el padre de la modernidad, digamos, es el que intenta reformular el argumento de San Anselmo de un modo un poco más resumido, pero que tiene el mismo espíritu que el argumento ontológico. Lo que pasa es que para entender lo de Descartes se necesita un poco de su filosofía, sus categorías. Recordemos que Descartes lo que quiere hacer es fundar la filosofía de nuevo, digamos, a partir de lo que él llama evidencias claras y distintas. O sea, no hay que aceptar aquello que no es evidente por sí mismo. Entonces, a partir de allí va construyendo una serie de argumentos para llegar a las sustancias que él le interesa postular como existentes, que son tres: res extensa, res cogitans y res infinita, o sea, el mundo, el alma y Dios. Ahora, cuando Descartes habla de ideas, no es el mismo concepto que nosotros tenemos de idea hoy en día, sino que para él idea es toda actividad psíquica, ya que la res cogitans es una sustancia aparte, autosuficiente, está hecha de ideas. Y toda idea es una actividad física que puede ser tanto
una emoción, puede ser un sentimiento, puede ser una duda, puede ser una angustia, y también puede ser una idea cognitiva que hoy en día nosotros aceptamos como tal. Por lo tanto, esas ideas que hoy en día nosotros aceptamos como tal, Descartes les llama ideas claras y distintas, para diferenciarlas de las otras que son confusas, dice Descartes. Son difusas, no se pueden tener claras y distintas. Ahora, ese es un punto. Y el segundo punto tiene que ver con que Descartes, al ser un racionalista, acepta como axioma, digamos, de partida de su sistema, la existencia de ideas innatas, ideas que vienen con nosotros ya al nacer y que no se sabe de dónde viene. Y aquí está el punto importante, porque Descartes, al aceptar esto, todo racionalista acepta ideas innatas, él piensa que cuando se indaga a sí mismo y encuentra una idea clara y distinta, por ejemplo, como la del triángulo, esa idea clara y distinta no la puso él, sino que ya vino con él. Eso es muy importante porque al aceptar que vino con él, significa que alguien la puso. O sea que hay otro ser que puso esas ideas innatas en nuestra psique. ¿Bien? Entonces, cuando él acepta eso, también acepta toda idea clara y distinta. Por ejemplo, la triangulez del triángulo. Y él dice, es algo que yo no lo creé, es algo que está y que es evidente que está fuera de mí y que todo el mundo puede aceptar como claro y distinto y como verdadero. Entonces dice Descartes, a partir de esto no puedo demostrar la existencia de Dios del mismo modo. Entonces tengo que encontrar en mí una idea de Dios que sea clara y distinta. Y una vez que yo la encuentre, digo, ¿quién me puso esa idea? Yo no la puedo sacar de la realidad, porque en la realidad no hay seres perfectos. Sin embargo, yo tengo la idea de perfección. ¿De dónde vino la idea de perfección? Y ahí otra vez acepta esta cuestión de que solamente puede venir la idea de perfección de aquel ser que es perfecto. Y ahí sí formula su propio argumento ontológico, que es el siguiente. Imagina un ser perfecto. Si este ser es perfecto, no le falta ninguno de los atributos. Si este ser perfecto no le falta ninguno de los atributos, no puede no existir, porque si no existiera le faltaría el atributo de la existencia. Con lo cual, para ser perfecto tiene que existir. Por lo tanto, Dios existe. Otra vez, de la esencia de Dios saca la existencia. Es un argumento parecido al de Anselmo, pero tienen que aceptar las ideas innatas, tienes que aceptar ideas claras y distintas como verdaderas, y que las difusas son falsas, y que todo esto está en el sistema de Descartes. Entonces Descartes, en la meditación 5, es donde él toma todos estos argumentos para demostrar que Dios existe. Básicamente es lo que dije, ¿no? Si sos perfecto, no te falta ningún atributo. No puedes ser perfecto si no existes, porque te falta el atributo de la existencia. Entonces, Dios, que es perfecto, debe existir. Esa es la idea de Descartes. Por lo tanto, Dios existe. El segundo que reformuló, no sé si el argumento de Anselmo, pero sí siguió en la misma tradición de Descartes, fue Leibniz. Leibniz lo que hace es ir un poco más adelante, porque Leibniz le reclama a Descartes que Descartes no definió qué significa ser perfecto, simplemente lo usó. Entonces él intenta definir cuál es la característica de un ser perfecto y sobre todo indagar si un ser perfecto no es contradictorio en sí mismo, o sea, si es un ser posible. ¿Qué significa ser posible? Que no tiene contradicciones lógicas. Todo aquello que no tiene contradicciones lógicas es posible. Entonces la idea de Leibniz es indagar si le atribuimos a un ser todas las perfecciones, si estas perfecciones entre sí son no contradictorias. Y si son no contradictorias, son posibles. Y si son posibles, entonces son necesarias. ¿Por qué? Porque Dios es un ser necesario. Aquí está la trampita. Entonces, Leibniz va por ese lugar. Lo interesante de Leibniz es que estas dos cosas que pone Leibniz, por ejemplo, la idea de qué es la perfección, ya lo voy a decir qué es la perfección, es lo que utilizan lógicos del siglo XX, como Gödel, por ejemplo, para hacer su propia versión del argumento ontológico, pero basados en Leibniz. Primero, Leibniz define la perfección como la suma de las propiedades positivas. Eso es para Leibniz perfecto. Él dice, sí, si algo es negativo, entonces no puede ser tomado como perfección. Ahora, si algo es positivo, entonces entra en el conjunto de las propiedades positivas. Ser perfecto tiene todas las propiedades positivas. Entonces, la suma de las propiedades positivas son lo que él llama la perfección. Esa es la primera de las cuestiones de Leibniz. Y la segunda es indagar, y aquí se pone un poco complejo el tema, si estas propiedades, una por una, digamos, estas propiedades positivas son contradictorias entre sí. Y Leibniz no lo resuelve en realidad, sino que Leibniz dice que al ser una propiedad positiva y infinita, entonces lo infinito no puede probarse de ningún modo. Por lo tanto, él termina aceptando que lo infinito es por sí solo, digamos, la demostración de que no se contradice con otra propiedad. Esto es medio confuso en el caso de Leibniz, y esta parte no la va a tomar Gödel, porque Gödel solamente va a ir a la lógica modal. Ahora, ¿cuál es lo último que termina diciendo Leibniz? Y aquí esto sí es importante.
Leibniz dice que si algo es posible, entonces es necesario. Este es un truco debajo de la manga. ¿Por qué? Porque analiza a Dios y dice, Dios es un ser necesario. ¿Por qué es un ser necesario? Porque hay cosas que son contingentes. Todo lo que nosotros vemos alrededor es contingente, puede estar o no estar. Si hay algo contingente, entonces tiene que haber algo necesario. Dios es el ser necesario. Entonces, si Dios es posible, yo solamente tengo que demostrar que Dios es posible. Porque si fuera contradictorio, ya no sería posible. Ahora, lo que dice Leibniz es, Dios es posible. Y si es posible, por lo tanto, es necesario. Y eso le da pie a Leibniz de que existe. Es como decirte, Dios solamente para existir tiene que ser posible. Y ahí es donde yo veo una petición de principio, porque vos estás definiendo a Dios como un ser necesario y a la vez utilizas esa necesariedad de Dios para decir que si es posible es necesario. A mí me parece una petición de principio. Pero esto es el truco de la lógica modal. La lógica modal termina diciendo esto en alguna versión, que es, si algo es posible, entonces es necesario. Este es el aporte de Leibniz, definir la perfección y poner estas bases de la lógica modal que tienen que ver con la posibilidad y la necesariedad. Justamente el concepto de perfección aparece mucho en la literatura teísta y es un concepto extremadamente vago porque, bueno, vos, Nico, definiste perfección como la suma de las propiedades positivas, pero un teísta va a atribuir la suma de las propiedades positivas a Dios porque Dios de alguna forma es su modelo objetivo. Para un teísta, Dios es el criterio de valores axiológicos, entonces todo lo que sea propiedad de Dios va a ser una propiedad positiva y la propiedad positiva va a ser todo lo que sea propiedad de Dios. Entonces hay como una especie de argumento circular donde Claro. todo lo que se pueda predicar sobre Dios es perfecto y la perfección está definida por lo que considere Dios como positivo. Claro, por eso dije que es una petición de principio en un punto, porque si vos dices, bueno, tiene que haber un ser necesario, porque hay seres contingentes, bueno, no hay otro ser necesario que Dios. Entonces, ¿qué te toca demostrar? Que solamente que Dios es posible, porque solamente puede Dios no existir si es imposible lógicamente. Ahora, si es posible lógicamente, ya tiene que existir, porque al ser un ser necesario no puede un ser necesario no existir. Esa sería la petición de principio. Entonces, un ser necesario, si vos lo postulas, tiene que existir, no hay forma de que no exista, porque hay seres contingentes. Esa es la crítica de Hume. Hume dice que él no entiende el concepto de ser necesario. Me parece que el concepto mismo de perfección que aparece tanto en la literatura teológica es muy vago, no sé si tiene realmente un referente y si uno revisa la literatura filosófica en general, el concepto de perfección básicamente es inexistente. Los únicos académicos interesados en el concepto de perfección, en definirlo y en aplicarlo, básicamente son los teólogos. Sí. El concepto de perfección, como les dije, ni siquiera Leibniz lo pudo definir de un modo coherente. Y básicamente el concepto de perfección, cuando uno lo utiliza la frase, por ejemplo, X es perfecto, lo que sucede es que ese enunciado se transforma en un pseudo-enunciado, o sea, en un enunciado que no tiene sentido. Esto lo vimos después con la lógica en el siglo XX, con Russell, Frege y demás, la idea de que no solamente hay dos enunciados que son los verdaderos y los falsos, sino que también hay un tercer grupo de enunciados que son los sin sentido. Y estos enunciados sin sentido son aquellos enunciados en los cuales se utiliza un concepto, por ejemplo, de perfección, que es tan confuso y tan difuso que no podemos apresarlo nunca. Entonces, al no tener semánticamente un referente, se vuelve un pseudo-enunciado. Entonces, al ser un pseudo-enunciado, no es ni verdadero ni falso. O sea, yo ni siquiera puedo decir que decir que X es perfecto es falso, porque ni siquiera es falso. Para saber que es falso, yo tengo que describir bien el concepto que estoy usando para poder luego evaluarlo si es verdadero o si es falso. Pero si yo ni siquiera puedo definirlo de un modo tal que sea consistente y coherente, entonces ese concepto es sin sentido. Y hay muchos conceptos sin sentido que se aplican y que incluso se utilizan ordinariamente, pero que claro, cuando hacemos semántica te das cuenta que no puede ser precisado por ningún concepto. Entonces, la perfección, me parece a mí, es un concepto que no tiene sentido, un concepto que nadie lo puede definir de una manera consistente. Me gustaría profundizar en qué pensaban los iluminados, los ilustrados sobre el argumento ontológico. Kant se basa en un concepto anterior, que es de Hume. Muchos de los conceptos de Kant están en Hume, la diferencia es que Kant lo hace de un modo mucho más académico, con una serie de argumentos y contraargumentos, algo que Hume lo hace de una manera coloquial. Yo mencioné que Hume, cuando se topa con este argumento de Anselmo, que está en el libro Diálogos sobre religión natural, en el capítulo 9, él hace dialogar a varios de sus personajes y toca este argumento de San Anselmo. Ahora, ¿cómo lo refuta Hume y que después lo va a utilizar Kant? Hume lo refuta también utilizando su propia filosofía. Para Hume, las ideas no son las mismas que Descartes, sino que para Hume una idea es una especie de recuerdo o de imaginación a partir de una impresión. Y una impresión es una percepción de tipo sensible o de tipo interna,
digamos, una angustia, una tristeza, es una percepción y por tanto es una impresión. Bien, todo lo que sea impresiones generan ideas y las ideas son recuerdos, imaginaciones a partir de una impresión. Por lo tanto, son mucho más apagadas. No es lo mismo comerse un chocolate que recordar comer un chocolate. Bueno, uno es una impresión, comer el chocolate, y recordar comer el chocolate es una idea. En base a esto, entonces, Hume lo que dice es que la nociología, que es la teoría del conocimiento que plantea Hume, tiene dos fuentes. Por un lado, lo que él llama la experiencia, y la experiencia lo que provee son juicios que él llama cuestiones de hecho, y por otro lado la razón. Y la razón le provee otros juicios que él llama relaciones entre ideas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre relaciones entre ideas, por ejemplo, la lógica, la matemática, y lo que yo puedo experimentar por medio de mis sentidos o de mis instancias internas? Él dice que un conocimiento que se basa en la experiencia es un conocimiento que genera un enunciado y cuyo enunciado contrario al que se genera es igualmente posible. Quiero decir que no está sujeto a la necesariedad. Eso quiere decir Hume. Por ejemplo, si yo veo que, visto desde el punto de vista del Polo Norte, la Tierra gira en sentido antihorario, ¿qué es lo que sucede? Bueno, eso es un conocimiento que se llama cuestiones de hecho, porque sale de la experiencia. Pero podría ser que desde el mismo punto de vista la Tierra girará en sentido horario. Y ese sería un enunciado contrario, que es la Tierra gira en sentido horario. Ahora, ese enunciado contrario es igualmente posible que el otro. O sea, no está sujeto ninguno a necesariedad lógica. O sea, uno no genera necesariamente una verdad y el otro es necesariamente una falsedad. Lo que dice Hume es que la Tierra gire hacia, no lo dice Hume esto, pero lo diría, si la Tierra gira en sentido antihorario, es lo que sucede, pero también podría suceder que gire en sentido horario y ninguno de los dos están sujetos a necesidad lógica. En cambio, una relación entre ideas sí está sujeto a necesidad lógica. Si yo digo que el 5 es un número primo, no puedo decir que el 5 no es un número primo y sigue siendo igualmente válido. El número 5 es primo, es verdadero de una forma necesaria. En cambio, decir el número 5 no es primo es falso de una forma necesaria. O sea, está sujeto a esta necesidad lógica. Los conocimientos que se basan en la experiencia no están sujetos a esta necesidad lógica. Por eso Hume decía que mañana salga el sol es igual de probable que mañana no salga el sol. Y sin embargo no sucede nada con la lógica ni con la matemática, porque puede no salir el sol y no pasa nada. Si entendemos eso, lo que Hume dice con el argumento de San Anselmo es lo siguiente. Él dice que cuando uno piensa algo, eso que piensa, lo que dice Hume es que lo puede pensar como existiendo o como no existiendo. ¿Por qué? Porque la existencia y la no existencia son igualmente posibles en cualquier idea, en cualquier pensamiento que yo tenga. Entonces, si yo pienso a Dios, dice Hume, lo puedo pensar como existente o como no existente, y ninguno de los dos es necesariamente lógico. ¿Por qué? Porque dice Hume, estoy partiendo de una exploración a partir de mi experiencia. Lo que dice Hume de última es que la existencia no puede ser sujeto de un conocimiento racional. Es solamente sujeto de un conocimiento de experiencia. Y como es de experiencia, puede ser tanto existente como no existente. Esto es lo que va a hacer, lo que va a tomar Kant. ¿Se acuerdan que el principal argumento de Kant es que la existencia no es un predicado, ¿no? Bueno, lo toma de Hume. Hume dice, ser existente y no ser existente están en la misma categoría, diría Hume. Yo no puedo demostrar ni la existencia ni la no existencia de algo por medio de la razón, solamente por medio de la experiencia. Y ahí donde viene Kant, que él sí propone esta cuestión de separar lo que es la existencia de los predicados posibles, digamos. Pero otra vez, Kant utiliza dos conceptos que son de él. Recordemos que Hume dijo que hay cuestiones de hechos, que son los conocimientos a partir de la experiencia. Kant le llama a esos conocimientos juicios sintéticos o juicios sintéticos a posteriori. Ahora, las relaciones entre ideas, en las que Hume llamaba relaciones entre ideas, lógica, matemática, Kant le llama juicios analíticos a priori. O sea, reformula esta división de Hume bajo estos dos nuevas categorías. Si entendemos que los juicios analíticos son distintos a los sintéticos, entonces vamos a entender lo que dice Kant. ¿Qué es un juicio analítico? Un juicio analítico sería cuando el predicado está contenido en el sujeto. Por ejemplo, si yo digo, los cuerpos son extensos, eso es un juicio analítico. ¿Por qué? Porque el predicado es extenso, pero extenso ya está contenido en el concepto de cuerpo, porque un cuerpo es algo que está extendido en un espacio. Entonces, decir que el cuerpo es extenso es simplemente
explicitar lo que ya estaba en la definición. Entonces es como si los triángulos tienen 3 ángulos. Entonces un juicio analítico es eso. En cambio, un juicio sintético es un juicio en el cual un predicado es añadido por medio de la experiencia. Por ejemplo, los cuerpos son transparentes. ¿De dónde saqué yo que son transparentes algunos cuerpos? Porque los vi. Los vidrios son transparentes, los cristales son transparentes. Si no hubiera tenido esa experiencia de un vidrio transparente, no hubiera dicho los cuerpos son transparentes. Entonces, para que algo sea sintético, yo tengo que hacer una síntesis entre el sujeto y el predicado, añadiendo un predicado a partir de la experiencia. Bien, entendiendo esto, se pregunta Kant, ¿Dios existe? ¿Es un juicio analítico o es un juicio sintético? Entonces analiza. ¿Puede ser analítico el Dios existe? Y Kant dice que no. ¿Por qué? Porque el concepto de Dios puede ser entendido perfectamente sin añadir la existencia. Porque yo digo, Dios es omnipotente, poderoso, suma bondad, bla, bla, bla. Y uno entiende perfectamente el concepto de Dios. Que yo le agregue que existe, no agrega nada al concepto, dice Kant. Entonces, existir no forma parte de los atributos de Dios, porque el concepto de Dios se puede entender perfectamente sin la existencia, que es lo que decía Hume. Ahora, ¿es un juicio sintético? No. Porque para que sea un juicio sintético, el predicado de existencia debe ser añadido por medio de una experiencia. Y no hay ninguna experiencia de Dios. Todo el libro, La crítica de la razón pura, está puesto para demostrar que los objetos metafísicos no pueden obtenerse conocimiento de ellos. Por lo tanto, si no hay conocimiento, no hay ninguna experiencia. Entonces, no hay experiencia de Dios y por lo tanto no puedo agregarle ningún predicado a Dios, pues menos el que existe. Entonces, lo que Kant dice es, ni es analítico, ni es sintético. Y termina diciendo que el predicado, o mejor dicho, el ser, no es un predicado porque el ser es una cópula entre un sujeto y un predicado. Por ejemplo, si yo digo, Dios es omnipotente, tengo el concepto de Dios y tengo el predicado omnipotente. Y la palabrita que está en el medio, que es la palabrita ahí está el ser, ahí está la existencia. Pero dice Kant, eso es solamente una cópula que te permite tomar una categoría como Dios y darle un predicado, que es omnipotente. Pero si yo digo Dios es, le falta el predicado. Es como decir, está incompleta esa oración, porque Dios es simplemente un concepto y una cópula. Entonces le falta un predicado real. Ahí donde Kant dice que ser o existir no es un real predicado, sino que es una cópula. Es curioso que la filosofía de Kant no sirve básicamente para justificar la existencia de Dios, pero Kant en Metafísica de las Costumbres sostiene argumentos que hoy serían vistos como pragmáticos para aceptar la existencia de Dios. Él dice que es conveniente que los humanos actúen como si Dios existiesen, porque de otra forma, por ejemplo, no serían creíbles los juramentos. Es decir, tenía una filosofía pragmatista de la existencia de Dios, a pesar de que en cuestiones gnoseológicas, epistemológicas y ontológicas, su filosofía no es muy útil a los teístas. Exactamente. Y eso habla bien de Kant, me parece a mí, porque que Kant no se traicione a sí mismo diciendo que Dios existe cuando él mismo, en su crítica de la razón pura, dijo que no se puede saber nada de Dios, ni siquiera que existe. Habla bien de él que después en la Metafísica de la Costumbre, en la crítica de la razón práctica, no diga que Dios existe. Él lo que dice es, yo postulo a Dios. Postular significa que él simplemente hace una apuesta a la existencia de Dios, pero que no puede demostrarla de ningún modo posible, y creo que también está diciendo de algún modo que lo que él está planteando con la ética y demás puede hacerse sin esa postulación, aunque él cree que es más difícil hacerla, y creo que él dice en algún punto que debemos postularlo, pero la ética se puede hacer sin ninguna postulación. Con lo cual me parece que habla bien de Kant el hecho de que no borra con el codo lo que ha escrito en otra vez con la mano, sino que simplemente hace una diferencia entre postular y decir que Dios existe. Refuta a San Anselmo diciendo no se puede demostrar la existencia de Dios, pero sí podemos nosotros postularla, si nos parece que es necesario postularla para hacer un sistema filosófico como el de la ética. Pero déjame hacer un inciso último sobre la existencia. Aquí yo estoy interpretando a Kant, o mejor dicho, estoy tomando los conceptos de Kant para decir lo siguiente. No es cierto que la existencia no sea un predicado.
sí puede ser un predicado, pero lo que sí es cierto es que no puede ser un predicado analítico. O sea, uno no puede predicar la existencia de una manera analítica, o sea, solamente con puros razonamientos. Eso sí que no aparece nunca la existencia como un predicado verdadero en una formulación a priori como el argumento ontológico. En cambio, si es un predicado real, sí los juicios son sintéticos. Un ejemplo, si uno es un aracnólogo, o sea, alguien que estudia los arácnidos, y en base a pistas y a indicios plantea la existencia de una araña voladora, por ejemplo, muy bien, entonces uno lo que hace es decir, bueno, una araña voladora, de acuerdo a los indicios que yo tengo, puede existir, pero no puede aplicarle predicado existente hasta que consiga justamente la prueba que le dice que la araña voladora existe. Entonces, para aplicar el predicado la araña voladora existe, yo tengo que tener evidencias empíricas para que eso me haga decir a mí que existe en este caso es un predicado verdadero. Entonces, sí se puede predicar existencia de las cosas, pero solamente si son juicios sintéticos, porque la existencia es un añadido sintético, es un añadido que yo hago a partir de un descubrimiento empírico. Yo puedo decir los agujeros negros existen solamente cuando descubrí que existen, y ahí es un predicado verdadero. En cambio, antes de eso no es un predicado verdadero. ¿Por qué? Porque no hay evidencia empírica de que exista. Y esto sí, me parece a mí, respeta el espíritu de Kant, que es que Kant termina diciendo de última para mí lo siguiente: vos puedes agregar el concepto de el predicado de existencia solamente si tienes un dato empírico, que es crítica de la razón pura. Crítica de la razón pura es eso. Si no hay evidencia empírica, no hay conocimiento. Lo cual no es cierto del todo, pero en este caso, lo que Kant dice es eso. Solamente puedes decir que existe si tuvieras un dato empírico. Como no lo tienes, no hay forma de que digas nada. Digamos, entonces, creo que el predicado de existencia es un predicado verdadero, pero solo para los juicios sintéticos, no para los analíticos. Sí, ¿y qué hay del argumento ontológico en el siglo ya XIX o el siglo XX? ¿Qué otros cambios fue sufriendo a lo largo de la historia? Claro, el argumento ontológico en el siglo XX se reflotó porque comenzó a desarrollarse lo que se conoce la lógica modal. La lógica modal fue codificada y en su forma que tenemos ahora desarrollada por dos filósofos que escribieron en 1932, si no recuerdo mal, un libro que se llama Symbolic Logic, que son Lewis y Langford. Y en ese libro, Symbolic Logic, lo que hacen es codificar todo lo que se sabía de lógica modal y hacer una versión en semántica con distintas versiones de la lógica modal posibles. Y eso hicieron 5 versiones distintas. La versión última, que se llama S5, es la más famosa y es la que utiliza Gödel para su demostración. Ahora, como la lógica modal justamente se desarrolló plenamente en el siglo XX, antes existía en planteamientos de Aristóteles, cuando Aristóteles hablaba de posibilidad, por ejemplo, dice, hay cosas que son verdaderas, otras que son falsas y otras que son posibles, decía Aristóteles, y hablaba del futuro. Entonces, ahí en esa posibilidad es donde se cuela la lógica modal. La lógica modal es básicamente la incorporación de dos operadores a las sentencias lógicas clásicas, que son los operadores de necesario y de posible. Que lo podemos ver con el operador de necesario es un cuadradito, entonces si aparece un cuadradito antes de P, se dice es necesario que P. Y si aparece un rombito antes de P, es posible que P. Entonces de ahí surge innecesario, imposible y demás. Y entonces se hace toda una lógica nueva a partir de la posibilidad y la necesariedad. Esto es muy importante porque justamente a partir de esto, de la lógica modal, es que surge otra vez el argumento ontológico rediseñado con lógica modal. Y hay un montón de autores, Hawthorne, Plantinga, Malcolm, quien vuelven a plantear el mismo argumento ontológico de Anselmo, pero ahora con lógica modal, o sea, con axioma, teorema, definiciones y demás. Y esto es lo que hace justamente que el más famoso de los rediseños del argumento ontológico en el siglo XX, en 1970 es presentado, es el hecho por Kurt Gödel, que se lo presenta como una nueva redefinición de un argumento ontológico, pero bajo la lógica modal, en la versión S5. Gödel es un personaje muy extraño, si ustedes ven la biografía de Gödel, él murió paranoico pensando que todo el mundo lo quería matar. Sí, murió de hambre por no querer comer, sí, por pensar que lo iban a envenenar.
Exactamente. Entonces se pensó mucho sobre cómo mejorar el argumento de Anselmo, pero como una especie de juego, digamos, lógico, para que no tenga fallas. Y no se lo quiso demostrar a nadie, salvo a algunos discípulos, y les dijo que no lo publicaran. Cuando murió Gödel, los discípulos lo publicaron, Dan Scott creo que era el discípulo, y bueno, de ahí tenemos nosotros la demostración de Gödel de su argumento ontológico, que tiene algunas cuestiones referidas, que me hemos dicho, a Leibniz, con esto de las propiedades positivas, y es lo que hace Gödel es, bueno, basarse en axiomas, definiciones y teoremas en base a la lógica modal en la versión S5. Es muy complicado el argumento de seguirlo y de demostrarlo porque se necesita mucha lógica, digamos, pero se lo puede de algún modo tocar las partes más importantes. Gödel no utiliza la palabra Dios, por ejemplo. Él utiliza be like God, o sea, un ser semejante a Dios. Si yo puedo demostrar algo de un ser semejante a Dios, entonces de algún modo uno estaría demostrando que Dios existe. Por ejemplo, el axioma 1 que utiliza Gödel es una propiedad es positiva, sí, solo sí, su negación es negativa. Más o menos lo que dijo Leibniz. La definición dice, algo es semejante a Dios, sí y solo sí posee la esencia de todas las propiedades positivas, es decir, si todas sus propiedades esenciales son positivas y si su esencia es tener todas las propiedades positivas. Esa es la definición que da. Después hay una tercera definición que dice, decimos que algo existe necesariamente si tiene una propiedad esencial. Y en la axioma 3 dice, ser semejante a Dios es una propiedad positiva. Aquí viene la cuestión más importante, porque si Dios es la suma de las propiedades positivas, entonces ser Dios, tener todas las propiedades positivas, es también una propiedad positiva. A mí me parece que está el salto lógico, que es como decir, bueno, si yo estoy diciendo que tener todas las propiedades positivas es bueno, entonces es muy bueno que exista un ser que las tenga. Es como decir, en el mundo, ese ser sería mejor que el otro ser que no las tuviera o que las tuviera en posibilidad. Pero dice Gödel que un ser tenga todas las propiedades positivas es positivo. O sea, es algo bueno. Entonces le suma una positividad más, digamos. Por ejemplo, dice en la axioma 4, la existencia necesaria es una propiedad positiva. O sea, es bueno que alguien exista necesariamente. Ahí me parece que está el truquito, digamos, como que hace el salto hacia una cuestión. Entonces dice, si un objeto es semejante a Dios, entonces ser semejante a Dios es la esencia de dicho objeto. Necesariamente existe un ser semejante a Dios. Ahora, ¿ser semejante a Dios es Dios? No lo sé. Si puede existir una nube como la de Asimov, que es inteligente y tenga todas estas propiedades positivas, ¿es Dios o es un ser semejante a Dios? No lo sabemos. También habría un gran salto en aceptar la existencia de una deidad como la que define Gödel y de aceptar, por ejemplo, la Biblia como palabra sagrada. Sí, yo creo que Gödel no creo que haya intentado demostrar la existencia de Dios, sino que él lo que hizo fue mejorar el argumento ontológico con lógica modal y hacerlo como más blindado, como mejor, como quitarle las imperfecciones que tenía, el tema de el ser concebir un ser más grande posible, eso no tenía sentido. ¿Cómo axiomatizas eso? Entonces él dijo, no, dejemos eso de lado, vamos a axiomatizar lo que se pueda axiomatizar y de ahí partimos. Ahora, no sé si te acuerdas que surgió una noticia hace unos años atrás que dos informáticos habían demostrado la existencia de Dios, que incluso salió así en tabloides como diciendo dos científicos demuestran la existencia de Dios. Sí, es una noticia que suele aparecer de vez en cuando. Bueno, tengo el paper original donde ellos demuestran esto. Y en realidad, como toda noticia tabloide, es mitad cierto y mitad falso. Porque lo que ellos hicieron son dos informáticos, se llaman Benz Müller y Wolf Zenlogel, que es de la Universidad Libre de Berlín y la Universidad Técnica de Viena. Ellos lo que hicieron fue tomar lo que hizo Gödel con lógica y ayornarlos o adecuarlos a un sistema informático para ver si el sistema informático podía seguir los pasos lógicos que hacía Gödel y terminar al final con la demostración que Gödel terminaba. Entonces, lo que hicieron es un paso adelante informático, que es ahora la informática puede ser usada como para probar teoremas, probar si esos teoremas son verdaderos, si se deducen o no de los axiomas, y eso lo hicieron tomando la demostración de
Gödel, o sea que no demostraron nada en realidad, simplemente tomaron lo que Gödel ya hizo y lo hizo de manera informática, y fue un avance para la informática, no para la ontología, digamos, que ellos pudieron demostrar que podían hacer una máquina tal que tuviera esos cálculos difíciles, porque pusieron muchas variables y de varias maneras, y todas les dieron que las deducciones que hacía la máquina eran las mismas que hacía Gödel, digamos. Llegaron a algo parecido a lo que Leibniz quería, ¿no? Leibniz quería inventar un cálculo lógico para terminar con las disputas filosóficas. Esta era la idea de Leibniz. Leibniz quería lo siguiente: si alguien discute un tema y el otro discute otro tema que es distinto al que está discutiendo esto o que está refutándolo, lo que Leibniz quería hacer es lo siguiente: tomemos cada argumento de uno y pongámosles un número y hagamos una operación de cálculo y veamos cuál es superior a otro. O sea, lo que quería hacer Leibniz es pasar de la lógica al cálculo matemático. Y él fue un antecesor de la lógica matemática, porque la lógica matemática es básicamente eso: utilizar herramientas de la matemática hacia la lógica y utilizar el cálculo matemático para el cálculo lógico, que es lo que le hizo Boole y Frege, ¿no? Entonces, él le llamaba cálculo lógico, le llamaba Leibniz. Bueno, lo que hicieron estos dos informáticos es más o menos lo que Leibniz quería. Es decir, no discutamos, sino que metamos las premisas en una computadora y que la computadora empiece a calcular y al final diga usted tiene razón. Sí, se puede pensar en Leibniz como un precursor también de Hilbert, ¿no? Además de Russell, de Whitehead. Claro. Hilbert también utiliza un programa parecido, la idea de que las demostraciones que se hagan en lógica sean lo que él llama recursivas, o sea, que sigan pasos finitos. ¿Por qué? Porque si los pasos para demostrar un teorema eran infinitos, una calculadora no lo podía hacer. Ahora, solamente puedo calcular si es que el paso es finito, pero claro, el ser humano no puede calcular, estar 10 días calculando. En cambio, una computadora sí lo puede hacer. Y Hilbert decía, bueno, hagamos una computadora que pueda calcular. Ahora, si el cálculo es infinito, no sirve de nada, porque la calculadora no lo va a hacer. Entonces, él dice que todo sistema informático tiene que ser recursivo, o sea, que pueda demostrar un teorema con pasos finitos. Claro, aquí es a proponer esto de que no se puede, digamos, de que puedan haber teoremas verdaderos, pero que no son demostrables. O sea, hay sistemas indecidibles, dice Gödel. O sea, son verdaderos los teoremas, pero no siguen los pasos del programa de Hilbert, que no son demostrables en pasos lógicos finitos, sino que podrían ser demostrables infinitamente, pero eso, ¿cómo lo hacemos? Es imposible. Mencionaste anteriormente la intención de Leibniz de terminar con las disputas filosóficas sobre estos temas, sin embargo, las disputas no terminaron. Me gustaría, si podrías dar alguna reflexión final sobre lo que es el ateísmo, sobre lo que es el agnosticismo, para cerrar este tema y cerrar esta trilogía sobre argumentos teístas. Ya dije que el argumento ontológico no cumplió con su función, que fue demostrar la existencia de Dios. Bien, está claro que no lo hizo, no lo convenció ni a creyentes ni a ateos. Ahora, si uno pudiera demostrar de algún modo la existencia de Dios, la pregunta sería: ¿ese Dios que yo puedo, mediante la filosofía y la lógica, demostrar que existe, es el Dios de la gente? O sea, ¿es el Dios que la gente a pie cree? O sea, la gente estaría conforme si yo, en base a los 5 axiomas de Gödel y definiciones que no va a poder seguir jamás porque no sabe lógica, y si yo pudiera demostrar que Dios existe, ¿es el Dios de la gente? O sea, ¿le importa a la gente que el Dios ese que está demostrando por los filósofos y los teólogos, es el Dios que ellos creen? Primero que no, me parece que la gente no cree en ese Dios, porque ese Dios es un Dios de los filósofos, es un Dios que no tiene ninguna característica que la gente cree que tiene Dios. Por ejemplo, que se comunica con la gente, que hace milagros, que no sé, que se arrepiente, que cambia. Y el Dios de los filósofos no tiene ninguna de esas. Es más, si tuviera esas propiedades sería inconsistente. Con lo cual, hay una divergencia en dos sentidos. El Dios que creen las personas que son religiosas no tiene mucho que ver con el Dios de los filósofos y los teólogos. Entonces, demostrar que existe este Dios no implica que lo vaya a dejar conforme a la gente que cree en otro Dios que no es ese. Eso por un lado. Entonces, a mí me parece inútil demostrar la existencia de un Dios que la gente normal ni siquiera sabe que existe y ni siquiera entiende, porque no lo puedo seguir ni lógicamente ni filosóficamente. Entonces, de ahí podemos llegar a la cuestión del ateísmo y del agnosticismo, porque hay muchas personas con razón que dicen: yo no puedo decir
si alguien cree o no en Dios, si no sé a qué se está refiriendo con Dios. ¿Es este Dios de los teólogos? ¿Es el Dios de los cristianos? ¿Cuál Dios estoy hablando para que yo pueda decir creo o no creo en ese Dios? Ese es el principal argumento que se da y tiene razón. Primero hay que definir qué es Dios. Pero bueno, podríamos definir algún tipo de Dios mínimo, digamos, un Dios que tenga el suficiente poder para crear el universo, por ejemplo. Ni siquiera es bueno ni malo, simplemente tiene el poder para crear el universo. Con ese Dios podríamos preguntarle a las personas si cree o no cree en ese Dios. Y aquí es donde me parece que está la cuestión. Cuando alguien le pregunta a otro si cree o no cree en un Dios, y podemos definir ese Dios como un ser poderoso tal que pueda crear un universo y nada más que eso. Bueno, algunas personas dicen que creen, otras dicen que no creen. Pero hay un tercer grupo de personas que dicen que no saben. No saben, ¿qué cosa no saben? ¿No saben su creencia o no saben si existe? La pregunta es por la creencia. Si yo creo, digo, sí, entonces soy creyente. Si no creo, soy ateo. Yo no pregunté por si sabía si Dios existía o no. Entonces, la respuesta no sé me parece que no es una respuesta posible ante la creencia, porque la pregunta sería, ¿qué no sabes? ¿No sabes si existe Dios o no sabes tu creencia? ¿Cuál es tu creencia? Alguien me dice que no puede saber su creencia. Me parece raro que alguien no pueda saber si cree o no cree, porque no estamos preguntando por si sabe o no sabe, sino por si cree o no cree. Y es difícil que alguien no pueda dirimir eso, si cree o no cree. Pero bueno, pongámosle que no pueda dirimir si cree o no cree. Ahora, la pregunta del agnosticismo, la respuesta agnóstica que es yo no sé, es otra pregunta que no es esta, que es, ¿usted sabe que Dios existe? O sea, la pregunta es por el conocimiento. ¿Usted sabe que Dios existe? Bueno, si sé que Dios existe, sé que no existe o no sé. Y ahí sí el agnóstico puede contestar, mire, no sé si existe o no. Y otra vez la pregunta sería, ¿de qué Dios estamos hablando? Entonces, la idea es la siguiente, hay dos preguntas distintas. Una es por la creencia en Dios y otra es por el conocimiento. ¿Usted sabe que Dios existe o usted cree que Dios existe? Si vamos por la primera, hay dos categorías. O uno es creyente, o sea, ¿usted cree que Dios existe? Uno es creyente o es ateo. Si vamos por la segunda, uno puede ser un gnóstico, sabe que Dios existe, un gnóstico ateo, sabe que Dios no existe, o puede ser un agnóstico, alguien que no se pronuncia ni para un lado ni para otro. Entonces, son dos preguntas distintas y no se pueden responder de un modo que se responde normalmente. Porque si yo pregunto por la creencia, me tienes que responder si crees o no crees, no si sabes o no sabes. Ahora, si pregunto por el conocimiento, puedes responder de distintos modos. Sé que no existe, sé que no existe, sé que no existe, sé que existe o no sé. Esa sería la pregunta de donde el agnóstico se colaría, digamos. Y un tercer punto que me marcaría sería el siguiente. ¿Se puede ser las dos cosas? Por ejemplo, ¿se puede ser agnóstico y ateo? ¿Se puede ser agnóstico y creyente? La respuesta es sí, porque son dos preguntas distintas. Yo puedo decir que soy creyente, pero a la vez agnóstico. O sea, soy creyente porque creo que Dios existe, pero no sé si Dios existe. O puedo ser ateo y agnóstico. Puedo decir, no creo que Dios existe, pero no sé si Dios existe. Puedo estar equivocado y puede existir Dios, pero yo no creo que exista. Son cosas distintas. Entonces, de acuerdo a qué Dios, uno puede contestar de manera distinta. Pongamos un ejemplo. Hablemos del Dios de los terrenos, de los terrenales, los dioses de las religiones. Pachamama, Zeus, Jehová y todos los demás. De esos dioses que la gente le da características casi de persona y demás, que son los seres principales de las religiones, yo puedo decir, si quieres mi postura, es que soy un ateo gnóstico. Quiero decir que creo que no existen, pero también sé que no existen. ¿Por qué sé? Porque tengo un montón de batería de argumentos para darte de que esos dioses no existen. Ahora, si vos me preguntas por el Dios de Anselmo, el Dios que estamos discutiendo, el Dios de los filósofos, el Dios aquel que es metafísico de tal modo que no puede ser alcanzado por ninguna de las categorías de físicas de este mundo, y de ese Dios, bueno, yo lo único que puedo decir es que es posible que exista. Entonces, de ese Dios yo sería agnóstico, sería ateo, agnóstico. En cambio, de los dioses de la Pachamama, de Jehová y de Zeus, sería un ateo gnóstico. Ahora, la pregunta es, ¿ese Dios que se salva de todas las baterías de argumentos que yo utilizo para Jehová, para Pachamama y demás, ese Dios de los filósofos,
¿A alguien le importa ese Dios? ¿Es un Dios importante? ¿Es un Dios que le cambia la vida a la gente? ¿Es un Dios que la gente le reza? La verdad que no. Entonces, me parece totalmente inútil plantear una existencia de un Dios que es tan lejano de las religiones que no tiene ninguna injerencia y que nadie cree en ese Dios. Entonces, de ese Dios, del único Dios, soy agnóstico. Pero ese Dios no sirve, ese Dios no consuela a nadie, ese Dios no funda ninguna religión y ese Dios no tiene ninguna injerencia en la cultura humana, salvo en la teología y en la filosofía. Bueno, para ir cerrando, me gustaría que recomiendes algún libro o algunos autores que sirvan para seguir profundizando en estos temas para el que le interese. Bien, sí, hay muchos libros. Si lo quieren leer al de Anselmo, Proslogion, es un libro cortito que se puede leer. Descartes, las 5 meditaciones de Descartes son todas meditaciones intentando probar a Dios y al alma. En Leibniz, la monadología, es un libro también bastante corto en donde ahí desarrolla Leibniz todas estas cuestiones de necesidad y de lógica y de posibilidad. Luego el libro de Hume, Diálogos sobre la religión natural, es un libro muy lindo, encima está dialogado, no es un libro pesado ni nada. Crítica de la razón pura, no sé si recomendaría porque no es un libro de Dios, es un libro de nociología y es muy difícil de leer si uno no tiene la base filosófica, pero bueno, si uno quiere leer, va a la parte tercera que se llama Dialéctica Trascendental y ahí está el estudio del alma, Dios y el mundo. Más adelante, el libro de Graham Nopi, que se llama Argumento Ontológico, Creencias en Dios, creo que se llama. También es un buen libro, el libro de William Rowe, que se llama Introducción a la Filosofía de la Religión, que también plantea un montón de argumentos que se revisan. Esos 2 libritos que se consiguen en inglés, no creo que tengan traducción en castellano, también se pueden leer y son fáciles de leer y en el sentido que tiene un lenguaje bastante accesible. Y si uno ya está con la cuestión de los argumentos, lo puede leer fácilmente. El libro por ejemplo, del Dawkins tiene bastante libros buenos. El espejismo de Dios, por ejemplo, es un buen libro. El libro de Daniel Dennett, que se llama Breaking the Spell, Rompiendo el Hechizo, que es un libro que analiza la religión desde un punto de vista filosófico. El libro de Onfray, que se llama Tratado de Teología, ya es más combativo, digamos, es un libro bastante duro. Digamos, si uno es creyente, le va a pegar muy fuerte. Entonces, pero es un libro bastante, ¿cómo decirlo?, fuerte y que te hace pensar porque o te enojas o te hace pensar en muchas cosas. Eso sería más o menos un compilado que se podrían hacer para leer algunos libros que pueden ser interesantes. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Nico, la verdad, por todo este tiempo. Y bueno, espero que estés bien, que tengas una linda noche. Y nos estaremos viendo seguro para algún otro video, porque es un gusto charlar con vos. Y bueno, te agradezco una vez más. Bueno, gracias a vos, Matt. Y cuando lo requiera, podemos charlar de otro tema que no sea esto, cualquier otro tema puede ser interesante. Y bueno, ojalá que les haya gustado a los oyentes. Y nos vemos, que tengas una buena noche.